En 1987, Ronald Gene Simmons tomaría la decisión de eliminar a toda su familia. La mañana del 22 de diciembre se dirigiría al Walmart más cercano y adquiriría un arma calibre 22. Cuando regresó a casa, lo primero que hizo fue disparar a su hijo Gene y a su esposa Rebecca. Por un tiempo dejaría los cuerpos en el mismo sitio en donde habían caído. Luego centraría su atención en ir a buscar a su hija Bárbara. Bárbara tenía únicamente 3 años de edad cuando Simmons la estranguló. Al acabar con su vida, optó por ingresarla dentro de una bolsa de plástico y dejarla cual basura. Después de eso fue a tomar una cerveza. Simmons arrojó los cuerpos en una fosa séptica que tenía en la parte trasera de la casa, misma fosa séptica que había puesto a sus hijos a que cavaran. Simmons se recostó y esperó el regreso de sus otros hijos. Cuando ellos bajaron del autobús, les dijo que tenía regalos para ellos, pero que quería dárselos de uno a la vez. Así que algunos de ellos se fueron a sus habitaciones y empezó a llamarlos uno por uno. La primera en llegar fue su hija Loretta, de 17 años. Ella era la mayor, que era la hija mayor que aún vivía en casa. Simmons la estranguló y la metió de cabeza dentro de un balde en el que se recolectaba agua de lluvia. Después mandó llamar a sus otros hijos, Eddie, Marianne y Becky, quienes sufrieron un destino de manera similar. Alrededor de mediodía del 26 de diciembre, ya habían pasado algunos días y los cuerpos de su familia seguían en el lugar donde estaba viviendo. Es decir, esta persona mantuvo del 22 al 26 los cuerpos de 4 de 5 de sus hijos y su esposa, algunos en la fosa séptica, algunos en bolsas de plástico, y cabe mencionar que en todo este tiempo Gene Simmons se la pasaba tomando una cerveza, viendo televisión, estando a gusto en su hogar. Así llegaría el 26 de diciembre. En ese 26 de diciembre planeaban sus demás hijos, los adultos, los que tenían ya alguna relación y podían tener su casa e ir a visitar, ya saben, cuando llegas después del 24 a lo que en México conocemos como el recalentado. Aquí fue el día 26. El 26 de diciembre los miembros restantes de la familia llegaron a la casa de Simmons para esta visita que ya tenían planeada. Los primeros en morir, los primeros en llegar fueron los primeros en morir. Fueron el hijo de Simmons, Billy, y su nuera Renata. Ambos fueron asesinados a tiros cuando apenas estaban entrando a casa, a la vista incluso del pequeño hijo de ambos, Trey. Trey sería el siguiente en ser estrangulado y ahogado, como lo había hecho con Bárbara y los otros niños pequeños. A los pequeños los terminaba con sus manos y a los grandes utilizaba el arma. Hay pocas maneras de poder descifrar a una persona cuando se es un cobarde, cuando se tiene la plena convicción de que si no usa un arma contra una persona que se pueda defender desde el ataque, lo agredirá. En este aspecto y en este punto es importante mencionar cómo a las pequeñas personas que eran indefensas las acababa con sus manos y a los adultos que se podían defender los acababa de un disparo. Aquí se puede ver alguna relación que exista entre la cobardía de la persona y la capacidad que tenga para matar. Gene Simmons tenía las cosas planeadas y las tenía claras. Más adelante vamos a poder indagar un poquito para intentar resolver el caso, o más bien poder entender un poco la psique de esta persona para cometer estos crímenes. Sigamos adelante. En menos de una hora después llegó a la casa su hija Sheila, y aquí hay que hacer un paréntesis. Simmons mantuvo una relación incestuosa con su hija Sheila, pero no era una relación en la que existiera la voluntad de su hija. Era una violación en toda la extensión de la palabra. No era que Sheila quisiera tener una relación con su loco padre. En este punto
vamos a darnos cuenta de que Simmons tenía problemas psicológicos, psiquiátricos desde mucho tiempo antes, pero que no fueron atendidos en su momento. Es decir, entonces llegó Sheila a casa junto con su esposo Dennis y la niña que engendró Simmons con Sheila. La niña se llamaba Sylvia Gale, y el hijo que tenían Sheila de manera oficial con su esposo, que se llamaba Dennis, que se llamaba Michael, perdón. Tanto Sheila como Dennis recibieron disparos al entrar a la casa. El hijo de Simmons, con su propia hija bautizada como Sylvia Gale, fue estrangulado también, y finalmente su nieto Michael, de la misma manera que los otros pequeños, había sido ejecutado. Simmons colocó a todos los cuerpos de la familia en una fila ordenada en la sala de estar. Todos los cuerpos estaban cubiertos con abrigos, excepto uno. Aquí es una parte importante. Hay cosas que he pensado sobre este caso y creo que aquí las teorías siempre van a ser parte de toda investigación. Yo tengo mis propias teorías y creo que aquí es donde tenemos que empezar a hacer unas diferenciaciones particulares de lo que sucedió ese día. Tenía todos los cuerpos en fila y los tenía tapados con abrigos. Únicamente el de su hija Sheila lo puso en la mesa y lo cubrió con lo que era el mejor mantel de su esposa. A la hija la distinguió, a la hija la elevó y la cubrió con algo que era especial. Hay detalles que se tienen que tomar en consideración. Es decir, Sheila estaba tumbada como si estuviera en un estado formal de observación, es decir, cuando los tienen en la mesa de la autopsia, en un estado de observación, cubierta por el mantel que les comentaba. Los cuerpos de los dos nietos fueron envueltos en láminas de plástico, abandonados en coches al final de algún carril. Simmons empapó los cuerpos en queroseno porque tenía la loca idea de que así iba a disminuir la peste, el olor a descomposición, y los animales no se iban a estar acercando a su casa. La mente de las personas en este punto ya no funciona de una manera correcta, así que no deben sorprendernos muchas conductas que nos vamos a ir encontrando en el transcurso de la historia. Después de salir a tomar una copa en un bar local, todavía se salió, después de tener los cuerpos en línea, en fila, decidió salir a tomar algo a un bar local. Simmons regresó a la casa la noche del día 26. Aparentemente, ajeno a los cuerpos que estaban alrededor, él pasó la siguiente noche y el domingo bebiendo cerveza tranquilamente y mirando televisión. Las dos actividades que más le gustan a las personas cuando están descansando: tomarte una cerveza fría y mirar televisión, porque pues no había nada ahí que pudiera perturbar ese estado. Después de eso se fue a conducir hasta la cercana ciudad de Roseville, Arkansas, el lunes 28. Se llevó el arma con la que había terminado la vida de sus hijos y de su familia. Simmons condujo hasta un despacho de abogados y ahí mató a tiros a una joven llamada Kathy Kendrick, de 24 años, a quien por alguna razón culpaba de algunos de sus problemas. Simmons luego siguió hasta la calle donde estaba una empresa que se llamaba Taylor Oil Company. A ver, aquí hay que hacer un paréntesis. Cuando llegó al despacho de los abogados y arremetió contra la vida de Kathy Kendrick, la situación es que algunos medios o algunas partes se han encontrado, dicen que él tenía o intentó tener una relación con esta persona y esta mujer lo rechazó. Y en materia de ese rechazo, la frustración lo hizo ir ese día a terminar con su vida. Pero bueno, luego llegó a Taylor Company, donde mató a un hombre llamado J.D. Chaffin, de 33 años, e hirió al propietario. Luego condujo hasta una tienda de conveniencia donde una vez había trabajado, y ahí le disparó e hirió a dos personas más. Simmons continuó hasta otra oficina en Woodline Motor Freight Company, donde disparó e hirió a una mujer. Ahí fue el final de la ola de asesinatos. Ya se había arrancado, tenía a partir del 22 hasta el 28, se la pasó en un frenesí de asesinatos.
tomó represalias contra su esposa, sus hijos y las personas que vivían con su casa y quienes ya no vivían en su casa. Y luego fue y arremetió en contra de personas que de alguna manera u otra habían tenido un efecto negativo en su vida. Esta parte la comentan en algunos medios, he visto que se habla, por ejemplo, que la persona que tenía que era la recepcionista dentro de del despacho de abogados, lo había rechazado, como ya habíamos comentado. En las otras compañías, él había trabajado y había pasado algún mal rato, alguien lo había maltratado, en el trabajo no le pagaban bien, la frustración se había hecho presente completamente en su vida y no encontró una mejor manera de sacarlo que eliminándolos a todos. Yo creo que aquí hay algo importante. Él tuvo un factor estresante y esa es parte de mi teoría, de lo que creo que fue lo que desató todo el problema. Creo yo que Simmons se enamoró perdidamente de su propia hija. Se enamoró perdidamente de su propia hija. Su hija lo rechazó, obviamente, porque había sido violada. Y en ese rechazo, Simmons no pudo verse, no pudo mantenerse dentro de él. Por lo que comenzó un declive depresivo en el que se sumergió tanto hasta el punto en el que el sentimiento de odio por sí mismo, por estar enamorado de su hija, y el sentimiento de rechazo por no poder estar con su hija de la manera que él quería, torcieron todo su entendimiento y toda su visión de la realidad. Es una pequeña teoría, es algo que se me ha venido ocurriendo de un análisis después de leer tantos artículos relacionados a este caso. Pero continuamos. Simon simplemente se sentó en la oficina y charló con una de las secretarias. Después de haber terminado el frenesí, se sentó, propuso platicar con una de las secretarias, le dijo: llama a la policía por favor. Se quedó quieto, esperó, llegaron las policías, se rindió y dijo: vámonos a la cárcel. No opuso ninguna resistencia. Nadie en el lugar de esa mañana podría suponer lo que iba a hacer Gene Simmons cuando puso fin a su ola de asesinatos. Simmons sería acusado de 16 cargos de asesinato, declarado culpable y condenado a muerte. El 31 de mayo, el gobernador de Arkansas, que más tarde se convertiría en presidente, Bill Clinton, firmó la orden de ejecución de Simmons y el 25 de junio de 1990 murió como había decidido hacerlo, mediante inyección letal. Hasta el día de hoy corren muchas especulaciones sobre cuál había sido el motivo de Simmons. Estas especulaciones son a través de las cuales yo estuve trabajando y estuve viendo qué era lo que podía yo entender o qué era lo que podía yo delucidar sobre el caso. Esto que les comento es meramente una elucubración mía, materia de lo que creo que Robert Dressler o Douglas pudieron haber pensado, de lo que he leído en los libros de Vicente Garrido, de todo lo que he ido recabando de información. Creo que los motivos iban por ahí, pero no soy ningún experto y mi palabra no tiene que ser tomada en consideración. A todo esto vamos con la pregunta: ¿quién era Gene Simmons? ¿Quién era Ronald Gene Simmons? Bueno, Ronald Gene Simmons nació el 15 de julio de 1940 en Chicago, Illinois. Él fue hijo de Loretta y William Simmons. El 31 de enero del 43, es decir, solo 3 años después de que nació, el padre de Gene falleció de un derrame cerebral. No pasó mucho tiempo para que su esposa tuviera una nueva relación. Al año, a los 3 años, ella se casó con una persona que se llamaba William D. Griffin. Él era un ingeniero civil del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Derivado de su trabajo, Griffin fue trasladado a Little Rock en 1946. Fue la primera de varias transferencias que se llevarían a cabo, y varias, obviamente, si salía con toda su familia, se trasladaban con toda su familia. Sabemos que las personas que están en el ejército muchas veces tienen una vida itinerante y es difícil para ellos poder estar en un solo lugar, pues son llamados a llevar diferentes actividades
o a realizar diferentes acciones en diferentes tiempos, diferentes momentos, y más si eres un ingeniero civil del ejército, pues en todas las partes donde vaya a haber una construcción del ejército, pues ahí van a mandarte a ti. El caso es que el 15 de septiembre de 1957 Simmons ya tenía 17 años y decidiría dejar la escuela. ¿Para qué la dejó? Para unirse al ejército de los Estados Unidos. Su primera estación fue la base naval de Bremerton en Washington, donde conoció a Rebecca Ulibarri. Rebecca es la esposa, quien les comenté que fue una de las primeras personas contra las que arremetió. Con ella se casó el 9 de julio de 1960. Durante los siguientes 18 años la pareja tuvo 7 hijos, como ya lo sabemos. Ya en 1963 Simmons dejó la Marina y aproximadamente 2 años después se unió a la Fuerza Aérea. Dicha carrera militar, la carrera de Simmons, duraría nada más y nada menos que 22 años. 22 años prestando servicio, dentro de los cuales Simmons recibió, nada más fíjense, recibió la Estrella de Bronce, que se otorga a quien se distingue por su heroísmo o éxito meritorio en servicio. La tuve que buscar porque no estoy familiarizado. Es decir, se entrega a quien se distingue por su heroísmo o éxito meritorio. También tuvo la Cruz de la República de Vietnam, que fue por su servicio como aviador, y la Cinta de la Fuerza Aérea por su excelente puntería. Es decir, estamos hablando de que Simmons era un militar preparado, un militar capaz, era un arma fabricada para cumplir las tareas que se le dieran. No era cualquier persona, no era cualquier militar que no hubiera llegado a obtener un rango. Tuvo rangos altos y de igual manera fue premiado y condecorado en diferentes ocasiones por sus servicios. Simmons se jubiló el 30 de noviembre de 1979. Fíjense nada más, con el rango de sargento mayor. Aquí se puede mencionar que solamente hay un sargento mayor en el ejército de Estados Unidos. Y este rango lo ocupa el miembro más antiguo de los rangos alistados en función de la experiencia, el liderazgo y las habilidades de comunicación. Simmons era una persona preparada. Militarmente era una persona muy preparada. Ronald Gene Simmons era un sargento retirado de la Fuerza Aérea y veterano de Vietnam. Nada más. Era muy conocido en Clowcroft, Nuevo México. Era alguien a quien la mayoría de la gente temía. Aquí vamos a empezar ya a tener más datos sobre este desarrollo. Casi todo se empezó a dar, los datos que yo pude encontrar se empezaron a dar a partir de que él se retira del ejército y llega a su casa. Lo que les voy a comentar es importante. Era alguien a quien la mayoría de la gente temía. Siempre tenía una cerveza en la mano y tenía una pequeña habitación en la que se quedaba todo el tiempo. Estaba oscura y parecía espeluznante y apestaba. Eso fue lo que dijo una de las amigas de sus hijas mayores. Tenía una mala reputación. En 1981, Simmons y su familia huyeron de la ciudad cuando lo denunciaron por tener relaciones sexuales con su hija, lo que les comentaba anteriormente. Esta relación incestuosa que había tenido con su hija, incestuosa y de violación. No es, repito, no es que la hija haya tenido en ningún momento la voluntad de querer estar en este predicamento, en esta horrible situación. Esto sucedió porque se le vio dándole más que besos amistosos de despedida cada mañana y finalmente ella, en presencia de un consejero, porque yo me imagino que la vieron rara, admitió que iba a tener un hijo de su padre. Se dieron las denuncias, empezaron con los cargos, iban a intentar dar los cargos, pero para el momento en que la policía intentaba hacer el encuadramiento de todos los hechos, se habían ido. La familia se fue, Simmons desaparecieron todos y nunca se pudo proceder. Los tiempos ustedes saben que no era como ahora, no había teléfono, no había medios de comunicación, había teléfonos, pero no era una comunicación tan rápida y factible como lo es hoy en día. Hoy en día es difícil que una persona pueda escapar, aunque lo hacen, es difícil que puedan escapar. Se fueron y ya que las acusaciones eran reales, él temiendo ser arrestado, Simmons huyó primero a Worth a finales de 1981 y luego a Dover en el verano de 1983.
para que al final la familia fuera instalada en un terreno de 13 acres que se conocería como Mockingbird Hill. Casi un año después aparecerían en Dover. La familia se desapareció. Anduvieron de un lugar a otro y de repente ya aparecieron en Dover, Arkansas. Estuvieron a unas 15 millas de la ciudad, en una zona remota y densamente boscosa. Es decir, fue y se metió a lo más profundo, fíjense. Al final era a través de un camino lleno de baches y de arcilla roja. Dos viejas casas móviles estaban unidas como barricadas, creando una fortaleza, y había bloques de hormigón y alambre de púas. Todo esto estaba hecho para que nadie pudiera acercarse a la vivienda donde estaba Simmons y su familia. Este era lo que él llamaba su reino. El camino de entrada estaba salpicado de varios carteles grandes de prohibido el paso, ya saben, toda esta forma de ver las cosas, de limitar, prohibido el paso, propiedad privada, alambre de púa, cerca, toda esta situación parafernalia para que la gente no se acercara al lugar. El camino que conducía a la casa era de arcilla roja muy lleno de baches. A veces era imposible entrar cuando estaba muy mojado o resbaladizo. Se entiende que estaban aislados. Y si había nieve y hielo, pues peor, aún no se podía ingresar menos. El área del patio o el área de los niños donde Simmons mantenía cortada estaba cubierta de montones de basura, donde él decía que eran materiales de construcción. Era una casa fea. Yo creo que ya están viendo el ambiente, ya se están imaginando el ambiente. Una casa enclaustrada en el centro, entre el bosque, de difícil acceso, con basura, con suciedad, delimitada por cercas, con vallas, varias cosas de este tipo. Ya están teniendo más o menos un entendimiento de lo que es el entorno en el que estaban ellos desarrollándose. Había chatarra, automóviles, bloques de distintas etapas de demolición, había un sinfín de cosas. El declive de Simmons era notorio desde años atrás, es lo que les comento, ya venía de años atrás todo este declive. Esta es una nota personal. Haber engendrado a su propia hija debió ser la gota que derramó el vaso, pero Simmons continuó con su vida en el ámbito más normal que podía mostrar. Trabajó en una serie de lugares que eran mal remunerados, que estaban cerca de donde vivía, pero vivía también dentro de una especie de frustración. Imagínense ser el sargento del ejército condecorado con varias medallas, haber participado en la guerra de Vietnam y regresar a casa donde trabajas en un trabajo mal pagado y eres un donadie y tu rango no vale para nada entre los civiles. Empezamos a ver cómo empiezan a haber diferentes factores estresantes que podrían haberlo dirigido hacia esta psicosis que desembocó en todo lo que ya les platiqué. Una vez más dejó su puesto en un empleo en Woodline, en Motor Freight, y después de esto sucedía porque había muchos informes de insinuaciones sexuales inapropiadas. Repetimos otra vez la situación de la misma manera. Trabajó en Sinclair Mini Mart durante aproximadamente un año y medio antes de renunciar el 18 de diciembre de 1987. Todo lo anterior daría como resultado los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1987. Ya al ser atrapado, Simmons fue enviado al Hospital Estatal de Arkansas en Little Rock, condado de Pulaski, para una evaluación de competencia por parte del psiquiatra Dr. Irving Kuo. Kuo describió a Simmons y que él dijo que Simmons estaba de acuerdo y que podía ser juzgado, que entendía la diferencia entre el bien y el mal y por lo tanto podía ser juzgado, podía ser sujeto de un juicio y podía ser sujeto de una pena. Llegaría el momento en el que los defensores públicos Robert G. Doc Irwin y John Harris fueron designados para representar a Simmons. El fiscal fue John Byun y la selección del jurado tomó menos de 6 horas. Simmons sería condenado el 12 de mayo de 1988 en el Tribunal de Circuito del Condado de Franklin. El 16 de mayo el juez John Samuel Patterson condenó a Simmons a muerte por inyección letal a más de 147 años de prisión también. Aquí es donde vamos a ver algún tema extraño. El tema de Simmons es famoso por lo que hizo y tan más famoso aún por lo que dijo después y por lo que sucedió después. Vamos otra vez a entrar en el área
de las especulaciones. Simmons decidió renunciar a todos los derechos que tenía para apelar la sentencia. Cuando te dan una sentencia y te dicen, vamos a darte la silla eléctrica, la inyección letal o 147 años, tú tienes derecho a apelar esa sentencia. Tienes una instancia más a través de la cual puede no suceder la sentencia. Puede ser o que la sentencia se eche para atrás o que se quede firme lo que ya se había dicho, que se modifique también. Bueno, él renunció a todos esos derechos y dijo, a mí de inmediato tienen que cumplirme la sentencia, que es que me maten. ¿Por qué dijo estas palabras? ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué renunció? ¿Por qué renunciar a este hecho? Bueno, creo que no es tan difícil entender que tal vez no existiría un sentimiento de culpa como tal, pero sí existía un sentimiento, un remordimiento dentro de su persona que lo orilló a esta parte. Sabía que era culpable, sabía que no se podía escapar, sabía que no tenía sentido apelar, sabía que su destino era el mismo de una manera o de otra y que lo único que tenía que hacer era recibir esa inyección letal. La última muestra o su último acto para poder terminar con todo lo que había comenzado era su propia muerte, era terminar con él mismo. Yo en una nota personal creo que, como les comenté antes, Simmons tuvo su factor estresante. Ya regresar de Vietnam, regresar a no ser nadie, intentar tener una relación con su hija, haber engendrado una hija con ella, pero no tener esta relación que él esperaba tener, los rechazos afuera, en la calle, todas estas cuestiones fueron factores estresantes que lo llevaron a cometer estos crímenes, estos delitos. Asimismo, el odio que sentía por sí mismo, el desprecio que sentía por sí mismo, fue lo que lo llevó a querer destruir y acabar con todo lo que tuviera que ver con él, que no quedara rastro alguno de quién era, de quién había sido o de lo que había existido en algún momento que tuviera que ver con los genes de Ronald Gene Simmons. Es una especulación, como les digo y les repito, es una especulación personal, es una nota personal. No puedo decir que tenga bases para respaldarlo más allá de estudios empíricos y más allá de todo lo que estuve leyendo para poder hacer esta investigación. Después de que el juez dictaminaría que que Simmons podía haber rechazado todas sus apelaciones, fue que fue condenado a muerte por inyección letal el 16 de marzo del 89. Y fue el 1 de marzo de 1989, Simmons fue declarado competente para renunciar a su derecho de apelar a su condena. Y después de eso, ya el 31 de mayo de 1990, el gobernador Bill Clinton firmó la segunda orden de ejecución de Simmons, porque la primera vez prácticamente hubo otros reos, otros presos que emitieron recursos en contra de lo que había hecho Simmons porque decían que afectaba a las apelaciones de otros reclusos. No sé si logro explicarme ahí. El chiste es que ya el 31 de mayo Bill Clinton, cuando era gobernador, firma la segunda sentencia de muerte y el 25 de junio de 1990 es cuando se da la ejecución. Ese fue el tipo de sentencia de ejecución más rápida en la historia de Estados Unidos desde que se había restablecido la pena de muerte en 1976. Simmons rechazaría a todos los visitantes, incluidos abogados, clérigos, y sus últimas palabras fueron que la justicia se había demorado lamentablemente con él y que lo que mejor que podían hacer era terminar con su vida lo más rápido posible. No es para sorprenderse, pero ningún familiar fue a reclamar el cuerpo de Simmons, por lo que él fue enterrado en una parcela de indigentes o en una fosa común en el Lincoln Memorial Low Berner, en condado de Lincoln. Una nota para terminar: a casi 37 años desde que Ronald Gene Simmons fue ejecutado mediante inyección letal, la mención de su nombre en los condados de Polk, Yale o Johnson en Arkansas todavía genera miedo a los corazones de las personas que viven en el lugar.
Se le denominó incluso como el hombre del saco, el hombre de las pesadillas. A los niños se les espantaba con él y la gente contó miles de leyendas relacionadas. Algo propio de la cultura popular, de esta cultura que vivimos todos los días en las calles y que nos damos cuenta cómo se desarrolla y nos encontramos muchas veces con cosas de este tipo. El hombre del saco en las pesadillas de los niños, su familia era una epítome de todo lo que los trabajadores del servicio social y los consejeros escolares creían que estaban entrenados para detectar. Y su estilo de vida solitario y errático era algo que se supondría que habría traído el escrutinio y la persecución o preocupación de gente de la zona. Un dato particular, ya para terminar, nadie notó nada nunca. Nunca nadie notó que los niños estuvieran mal, que los niños estuvieran viviendo con este monstruo en casa. A nadie se le ocurrió pensar que podía pasar algo. Muchas veces vemos que hay señales. En este caso se dice, por lo que pude encontrar, que los niños se presentaban puntualitos a la escuela, bien arreglados, bien peinados y bien bañados todos los días, que ninguno era un genio, pero tampoco era que fueran burros, que no había problemas, si bien no los dejaban salir a actividades escolares, ni los dejaban que fueran a la casa del amigo a dormir, tampoco recibían a gente en su casa para dormir. Era una familia completamente hermética y cerrada. No era algo raro y no era algo que te ocupara porque pues no habían existido indicios de que en la familia corrían peligros. Leí en alguna parte que al parecer Rebeca, la esposa, sí en algún momento mostró algunos moretones y algunas marcas en su cuerpo, pero nadie le tomó atención. Sabemos que era muy común, es horrible y es algo que esperemos se vaya erradicando cada vez más con el tiempo, pero antes era muy común que las mujeres sufrieran de violencia, más que hoy en día sufrían de violencia con su marido. Y yo creo que más con personas que venían de haber estado en actos bélicos como fue la guerra de Vietnam. Más tarde los funcionarios escolares fueron entrevistados sobre los niños Simmons y solo comentaron haber notado que los niños siempre estaban limpios, como les comentaba, y que estaban listos en la escuela y que ninguno era ni más listo ni más inteligente de lo común. No había registros de acciones disciplinarias para los niños Simmons y su asistencia había sido casi perfecta. Cuando se preguntaron a los profesores sobre los niños de su clase, la mayoría comentó que en realidad no los conocía bien. Según los informes, la esposa de Simmons, Rebeca, intentó dejarlo varias ocasiones. Rebeca sabía con quién estaba. La esposa siempre es la primera persona que sabe en qué momento está cayendo en un agujero negro su acompañante o la persona que puede ser peligrosa en su casa. Las mujeres y las madres tienen siempre un sexto sentido que he leído en alguna parte, desarrollan un sexto sentido para poder hacer incluso perfilación, para poder hacer un perfil criminal o poder hacer una deducción sobre las personas que viven en su casa. Ella intentó dejarlo en más de una ocasión. Hubo muchos testigos que fueron entrevistados más tarde que comentaron que habían notado lo que les comento, algunos moretones en la cara, en los brazos de Rebeca, pero nadie hizo nada. La casa de los Simmons no tenía teléfono, nunca recibían correo ni enviaban correo de ningún lugar, eran una casa aislada, como se los he comentado. Y pues se han escrito algunos libros, yo tuve la oportunidad de leer un poco y de investigar. En este libro, el que les recomiendo es el de Zero at the Bone, The True Story of Roland Gene Simmons, Christmas Massacre. Ustedes perdonarán el fino inglés que tengo. De Paul Williams y Bryce Marshall. Aquí se intentaron responder algunas preguntas. Para terminar, otra nota personal es que considero que el caso de Simmons tiene un factor estresante muy peculiar. Al parecer, Simmons estaba plenamente enamorado de su propia hija. Si bien ya era una persona desagradable al retirarse del ejército y volver a casa, puede ser que sentir el rechazo de la persona que él amaba de manera retorcida lo sumiera en una depresión intensa acompañada de un profundo odio por sí mismo. Acabar con toda su progenie parece ser un intento por borrar todo rastro de sí en la existencia. El estrangulamiento de alguno de los miembros de su familia presume un profundo odio, dada la cercanía y la necesidad de usar sus propias manos para el acto. En los hechos subsecuentes, el uso de armas de fuego denota la indiferencia y establece que estos eran solo la última necesidad para terminar algo que ya no podía terminar.
Este fue el caso de Ronald Gene Simmons. Es un caso bastante interesante. Deja mucho para la especulación, deja mucho para poder indagar y ver qué es lo que se puede sacar de la psique de esta persona. Imagino que si hay alguna persona que entre las personas que ve los videos, que se dedique a la psicología o a la reciente casi psicología forense, pudiera platicarnos más al respecto. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado, espero que les guste este nuevo formato, pronto estaré con más temas, tengo ya un par de casos más listos. Me daré el tiempo, ahorita ya son horas de la madrugada y Cooper está dormido, también Pono está dormido, es madrugada y es hora de dormir. Nos vemos, que tengan una excelente noche. Buenas noches.